clínico que de pronto varios conocen, es una paciente que tuvimos hace muy poco en el hospital universitario, una paciente femenina de 46 años, indígena, sin ninguna comorbilidad, que fue llevada a Colelab el 29 de mayo del 2019, egresó sin complicaciones, Colelab no laboriosa ni nada al respecto, pero en diciembre de ese mismo año reingresa la paciente por presentar colangitis y coledocolitiasis. Se llevó a CEPER, el reporte de la CEPER dice que fue pues parcialmente resuelta, se puso un stent, se drenó la vía biliar y la paciente egresó. Reingresa en febrero de este año con el mismo cuadro, colangitis y coledocolitiasis. Se llevó a CEPER nuevamente, se le retira el stent, se hace el drenaje de la colangitis, extracción de múltiples cálculos y abundante barro biliar. Se comentó en junta con los profes de patobiliar y se consideró que esta paciente pues, era candidata para una derivación biliodigestiva. El 4 de marzo fue llevada a una cirugía, se le realizó una coledocoyeyuno en Y de Rux con una gastroyeyuno anastomosis para permitir el acceso endoscópico, ya que, digamos, intraoperatoriamente encontramos abundantes cálculos tanto en el colédoco como en la vía biliar intrahepática y, pues, digamos, se predijo que la paciente seguramente iba a requerir nuevo manejo para litiasis, tanto intrahepática como en la vía biliar. Entonces, esto fue lo que se hizo. El asa del yeyuno que estaba acá se anastomosó a la pared anterior del estómago para permitir el acceso endoscópico. Posteriormente, bueno, estas son las fotos intraoperatorias. Como podemos ver, una vía biliar dilatada, casi de 2 centímetros. Tenía un gran cálculo impactado ahí en el colédoco. Y tenía múltiples cálculos, tanto en el colédoco como en la vía biliar intrahepática. La paciente reingresó en abril de este año con un nuevo cuadro de colangitis y fue llevada nuevamente a CEPER, donde reporta que habían membranas fibrilopurulentas, cálculos tanto en la vía biliar extrahepática como intrahepática. Afortunadamente se pudo ingresar por la gastroyeyuno anastomosis que se le había hecho a la paciente para poder hacer extracción de la mayoría de los cálculos. Entonces, con este caso clínico queremos pues empezar esta presentación para recordarles que más o menos del 20 al 10% de los pacientes llevados a colecistectomía van a presentar coledocolitiasis y la tasa de coledocolitiasis recurrente no es despreciable después de un manejo endoscópico. Hay reportados desde un 4% hasta un 24% de pacientes. De los pacientes que llevan a exploración de vías biliares, el 5 al 10% van a presentar cálculos recurrentes y de los pacientes que son llevados a reintervenciones, como nuestra paciente que ya llevan 1, 2 o más CEPERS por coledocolitiasis, del 10 al 20% van a presentar cálculos nuevamente. Los pacientes con litiasis intrahepática, se habla que las resecciones hepáticas pues no es la solución para todos los pacientes, generalmente les sirven entre un 15 a un 20%, y el manejo percutáneo transhepático tampoco le sirve al 100% de los pacientes, sino a un 70% más o menos según las estadísticas. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta nosotros? ¿Qué factores son los que llevan a un paciente a presentar coledocolitiasis recurrente? Entonces, en la literatura hablan de varias cosas. Primero, y lo que coincide en la mayoría de los estudios, es el diámetro de la vía biliar. Unos hablan de 15 milímetros, otros de 20 milímetros. Cuando estas vías biliar son tan dilatadas, se dice que ya pierde el tono, ya eso es indicación de una obstrucción prolongada, y el colédoco pierde su tono y eso empieza a generar una estasis ahí de la bilis y predispone a formación de cálculos grandes, impactados, que generalmente se van a asociar a uso de litotripsias en los manejos endoscópicos, también están asociados a coledocolitiasis recurrente. Se dice que de pronto la litotripsia, como quedan de pronto fragmentos de cálculos, esos se van a quedar ahí en la vía biliar y se van a empezar a acumular barro biliar, nuevos cálculos y generar obstrucciones recurrentes. Pacientes que tienen algunos divertículos, los pacientes con neumobilia en los artículos se han relacionado con coledocolitiasis recurrente. Lo que se cree es que los pacientes que presentan neumobilia después de esfinterotomías, hay indicación de que hay una tasa mayor de reflujo duodenobiliar. Hay un estudio muy interesante del 2015 que lo publica la Sociedad Americana de Gastroenterología, y comparan pacientes con coledocolitiasis recurrente versus pacientes que se les manejó para coledocolitiasis pero que no tuvieron recurrencia. Se les midió con vario el reflujo duodenobiliar y se dieron cuenta que los pacientes con coledocolitiasis recurrente tenían mucho más reflujo que predispone a infección, y todos sabemos que la infección pues, es uno de los factores productores de cálculos.
Obviamente los pacientes que tuvieron colelitiasis previa, pues también tuvieron mayor riesgo para coledocolitiasis recurrente. Y afortunadamente la mayoría de estos pacientes pues se van a manejar de manera endoscópica. Las series hablan de 80, 90, hasta el 95% de éxito de las CEPERS para el manejo de la coledocolitiasis, pero hay ciertos factores que van a influir para un CEPER fallido o un CEPER no exitoso, como lo son cálculos muy grandes, múltiples cálculos impactados, múltiples interpláticos, divertículos parapapilares, que van a dificultar el manejo endoscópico. Entonces nos vamos a centrar en ese pequeño porcentaje de pacientes donde no pueden ser llevados a una extracción exitosa por endoscopia. Es un estudio que la verdad me gustó mucho, es un estudio japonés del 2003. Este estudio, ellos en un hospital que manejaron ingreso de 1,000 pacientes con patología biliar, la mayoría obviamente fueron llevados a Colelab normal y de esos 213 presentaron coledocolitiasis. Unos fueron llevados a manejo endoscópico, otros fueron llevados a exploración de vías biliares y otros fueron llevados a derivación de vía biliar. Se siguieron por más o menos de 5 a 19 años, con un promedio de 9 años en los pacientes. Y los resultados, pues, fueron estos. Entonces, para que veamos aquí. Fueron 3 grandes grupos. Entonces, de los que fueron llevados a derivación vía biliar, biliodigestiva, que fueron 44 pacientes, ninguno tuvo recurrencia de coledocolitiasis. Los que fueron llevados a exploración y drenaje con tubo en T, 9 tuvieron recurrencia y los que fueron llevados a manejo endoscópico con esfinterotomía, 8 tuvieron recurrencia. Como podemos ver, aquí lo que muestra es que fue significativo este símbolo de acá. Nos dice que en comparación a los que fueron llevados a coledocoduodenostomía, pues definitivamente sí hubo una significancia estadística. La tasa de recurrencia para los de exploración fue de 10.3%, mientras que 9.8% para los de manejo endoscópico. Cuando compararon los que tuvieron recurrencia de coledocolitiasis versus los que no, ¿qué factores influyeron a los que sí tuvieron recurrencia? Entonces, el diámetro de la vía biliar fue estadísticamente significativo. Los que tuvieron recurrencia obviamente tenían una vía biliar mucho más dilatada. La presencia de un divertículo peripapilar también fue factor de riesgo para recurrencia, y que tuvieran cálculos primarios. Ellos ahí explicaron que dividieron pacientes en unos de los que tenían coledocolitiasis primaria versus los que tenían coledocolitiasis secundaria. Y definitivamente los que presentaban coledocolitiasis primaria, pues también tenían más riesgo de recurrencia de cálculos en la vía biliar. Entonces, vamos a hablar primero de cuáles son las indicaciones de derivaciones biliodigestivas. Me centré en este atlas de patobiliar que los divide como en 3 grandes grupos. Entonces, la primera son las indicaciones para hacer una derivación bilioentérica intrahepática. Las indicaciones grandes son los pacientes que van a ser llevadas a hepatectomía más resección de un conducto biliar común por alguna malignidad que involucra la vía biliar principal, bien sea un colangiocarcinoma, un cáncer de vesícula, que tengan compromiso del hilio hepático. Pacientes que tengan estenosis o lesiones benignas de la vía biliar proximal, que generalmente pues está asociada a la colecistectomía laparoscópica, o pacientes que tengan estenosis de alguna derivación biliodigestiva por una patología benigna, después de una resección de la vía biliar extrahepática, pues que tiene que volver a ser reoperados. Cuando hablamos de las colecistoyeyunostomías o de las coledocoyeyunostomías, que ya pues la literatura habla que las colecistoyeyunostomías ya pues prácticamente no se usan, se habla cuando tenemos tumores malignos inoperables de la cabeza del páncreas o ampolla de Vater, cáncer duodenal primario inoperable, lesiones malignas secundarias inoperables de la porta hepatis y estenosis biliares benignas. Para la coledocoduodenostomía, entonces nos dicen que son generalmente estenosis biliares distales benignas no candidatas a esfinteroplastia transduodenal, que tengamos estenosis biliares indeterminadas de la cabeza del páncreas, que el cirujano haya tomado la decisión preoperatoria de no hacer ningún tipo de resección hasta que no tener confirmado malignidad durante la exploración o la biopsia, estenosis maligna irresecable donde el duodeno alcanza cómodamente la vía biliar y esta pues está dilatada. Y lo otro que ahí lo pongo pues resaltado es que en la literatura, o vamos en los libros, cuando hablan de que se tiene que haber un manejo para pacientes con cálculos recurrentes en la vía biliar, pues la técnica que está ahí descrita es la coledocoduodenostomía. Entonces, la primera pregunta son 4 preguntas que vamos a ir desarrollando en el transcurso de la charla y que son las mismas 4 preguntas que vamos a dejar para la discusión al final. Entonces, la primera pregunta que vamos a desarrollar es ¿cuándo llevo yo un paciente con coledocolitiasis a una derivación biliodigestiva? Entonces, la verdad, en la literatura no encontré
la verdad, como una guía o un artículo grande donde dijera, mire, las indicaciones son estas y estas y estas puntualmente. Generalmente eran como subtemas de temas grandes de indicaciones de derivaciones en patologías benignas de la vía biliar, pero no había una como especial para coledocolitiasis. Entonces lo que hice fue buscar varios artículos, que tampoco habían muchos, donde se centraran solamente en derivaciones para coledocolitiasis. Entonces estos fueron los que encontré. Entonces me puse a ver cuáles fueron las indicaciones que ellos usaron para llevar a estos pacientes. Entonces, el primer artículo que les quiero mostrar acá es uno que se publicó en el 2011 en Rumania, un estudio retrospectivo, 57 pacientes. Ellos en el estudio inician con 103 pacientes que tenían pues coledocolitiasis, unos los llevan pues a exploración, otros a manejo endoscópico, y 57 los llevaron a derivación biliodigestiva. Su criterio para llevarlo simplemente decía que la vía biliar estuviera dilatada con más de 15 milímetros y tuviera paredes gruesas. Entonces, si estaba así dilatada, las llevaban de una derivación biliodigestiva. La mayoría se les hizo coledocoduodenostomía, el 41%, y el 5% se hizo la hepatoyeyunostomía, con un promedio de edad de 61 años. Este fue retrospectivo, entonces no tenía pues, seguimiento de los pacientes. El segundo estudio es un estudio mexicano, prospectivo, pocos pacientes, 7 pacientes, le hicieron a todos coledocoduodeno por laparoscopia y su criterio fue episodios recurrentes de coledocolitiasis y o episodios no resueltos de colangitis. Todos estos pacientes tenían edades avanzadas y comorbilidades, razones por las que no hicieron hepatoyeyuno, sino coledocoyeyunostomías. Se siguieron en un promedio de 5 meses, entre 1 y 14 meses pues del intervalo, y no reportaron complicaciones. Este estudio publicado el año pasado en Paraguay fueron 44 pacientes y sus indicaciones para llevarlos a derivaciones fueron un colédoco en 18 pacientes, su indicación fue porque tenían colédoco mayor a 20 milímetros, en 16 porque tenían panlitiasis coledociana y en 10 pacientes porque eran CEPERS fallidas con colédocos mayores a 18 milímetros. La mayoría la llevaron a coledocoduodeno, el 80% de los pacientes, y 9 pacientes a hepatoyeyunostomía. Como podemos ver aquí, el promedio de edad de las que fueron llevadas a coledocoduodeno era 75, los pacientes eran mayores, mientras los que fueron llevados a hepatoyeyuno pues eran pacientes menores. Este otro acá es un estudio de la India, y sus indicaciones fueron vía biliar dilatada 15 milímetros con múltiples cálculos, coledocolitiasis recurrentes o coledocolitiasis primaria. Fueron llevados por laparoscopia a la coledocoduodenostomía y el promedio de edad fue de 45 años. Los siguieron más o menos entre 2 meses y 9 años, solamente uno presentó una fuga biliar que se manejó de forma conservadora y no reportaron complicaciones. Este fue un poco más grande, este fue en Japón en el 2017 publicado, 125 pacientes. Sus criterios eran cálculos recurrentes después de manejo endoscópico quirúrgico, una CEPER laboriosa o fallida con dilatación de la vía biliar, aunque no especificaban el límite pues, que usaban para llevar a derivación. Todos fueron llevados a coledocoduodeno, unos con anastomosis terminolateral y otros laterolateral. No mostraron significancia estadística en cuanto a estas dos técnicas para complicaciones. La edad promedio fue 69 años, los siguieron a 10 años. En cuanto a la anastomosis, estenosis de la anastomosis, fueron 2 pacientes, uno en cada grupo. El reflujo en los que tuvieron término lateral, 2 pacientes presentaron colangitis, y una fuga biliar que se le manejó de manera no operatoria. Este estudio en China mostró pacientes que tenían antecedentes pues, ya de 2 colangiotomías, más de 2 episodios de coledocolitiasis recurrente entre 2 a 3 años y vías biliares dilatadas. Fueron todos llevados a hepatoyeyuno por laparoscopia en YDRUX, que miremos la edad, el intervalo era entre 56 y 58 años, los siguieron bastante tiempo, hubo 6 pacientes que los siguieron a 5 años y ninguno tuvo recurrencia de coledocolitiasis. Perdón, estos últimos de acá no eran específicamente de coledocolitiasis, sino que eran estudios donde hablaban de derivaciones sobre patología benigna de la vía biliar, y pues saqué estos subgrupos que fueron la indicación coledocolitiasis recurrente, pero pues no hacían mucho énfasis. En este simplemente no mostraban cuáles eran las indicaciones, y en este de acá eran coledocolitiasis recurrente, pero estaban asociadas a estenosis benigna del conducto biliar. La mayoría se llevaron a coledocoduodeno, y un promedio de edad de 64 años. En cuanto a las guías de práctica clínica,
no hacen énfasis en el manejo quirúrgico, como vemos, pues siempre hacen énfasis es en el manejo endoscópico, porque pues es pues, lo que resuelve la mayoría de los casos. Las europeas lo único que dice pues es en caso de que el paciente esté con colangitis a repetición, que no se puede hacer el manejo por CEPER, pues pensar en un manejo quirúrgico como una coledocoduodeno, pero pues no especifica más allá sobre el tema. Las americanas, esta es la del año pasado, algo muy parecido, menciona simplemente pues que debe ser llevado a cirugía en caso de un miris y una hepatolitiasis, pero tampoco pues amplía el tema. Listo, entonces ya vimos más o menos cuáles son las indicaciones que están en la literatura. Ahora vamos a ver qué tipo de derivación le debemos realizar en estos pacientes. Entonces lo que pudimos ver con los estudios que leímos es que como el factor determinante ahí es la edad y las comorbilidades del paciente. Hay unos pros y contras para cada derivación. Recordemos pues que una derivación bilodigestiva es un circuito que se hace entre la vía biliar pues, y el sistema digestivo. Y por ejemplo la coledocoyuno pues que tiene siempre el riesgo del síndrome de sumidero, de las colangitis recurrentes, son pacientes que tienen síntomas dispépticos, que algunos van a terminar incluso en remodelación de su derivación para una hepatoyeyuno por la sintomatología. Entonces digamos que eso es como lo que limita o lo que le da al cirujano la opción de preferir una hepatoyeyuno cuando se pueda. Definitivamente los estudios que hacían la coledocoduodeno, los pacientes o eran comórbidos o tenían edades avanzadas, porque el tiempo quirúrgico es mucho menor, es un procedimiento pues que no es tan complejo como el hepatoyeyuno en YDRUX y se prefiere. ¿Cuál es la ventaja de la coledocoyeyuno sobre la hepatoyeyuno? El acceso endoscópico. La mayoría de los estudios pues obviamente están en pacientes que tienen lesión de vía biliar, y no en estos que tienen coledocolitiasis, sobre todo en los pacientes que tienen litiasis intrahepática, que uno diría que uno quiere tener un acceso endoscópico, porque generalmente esos pacientes van a hacer coledocolitiasis recurrente. Entonces, pues esa es como la desventaja de la hepatoyeyuno, que en su forma convencional no lo tiene, pero ahorita vamos a ver que pues ya hay unas técnicas quirúrgicas modificadas donde le permite al cirujano realizar un acceso endoscópico. Eso es para mostrarles pues ya varios artículos que, digamos, defienden mucho de la coledocoduodeno y muestran, digamos, estas estadísticas sobre el síndrome de sumidero, que dice que no es tan común como se creía, porque había unas cifras que reportaban que hasta el 10% de los pacientes iban a tener síndrome de sumidero, abscesos hepáticos, colangitis recurrentes, pero ya los artículos nuevos, pues la verdad no reportan este síndrome, sino pues de forma muy escasa, incluso acá ya del 1 al 2 al 5%. Entonces, los accesos endoscópicos en coledocoyeyunostomía, entonces, ¿será necesario? ¿Lo vamos a hacer? ¿No? ¿Y cuáles? Entonces, este yo creo que es el que todos conocemos, que es el ASA subcutáneo o subfacial, donde, como vemos aquí en la foto, se permite, pues, incluso con anestesia local, poder abrir y permite, pues, al endoscopista entrar y realizar lo que tenga que hacer, bien sea dilatación de una estenosis de una anastomosis o manejo pues, de una coledocolitiasis recurrente o litiasis intrahepática. Hay diferentes formas de hacerlo, técnicas, incluso esta que es una técnica modificada que es de en doble asa, porque dice que a veces los endoscopistas, sobre todo cuando son litiasis intrahepáticas, de pronto que queda en un lado por acá o al otro lado, entonces le queda difícil, entonces hacen esta técnica doble. Este acceso subcutáneo tiene complicaciones relacionadas pues, con el estómago, más o menos reportan 15% de complicaciones, hablan de fístulas enterocutáneas, infecciones, hernias parastomales. Entonces, con todo esto, pues digamos, se ha puesto a los cirujanos a desarrollar nuevas técnicas para acceso endoscópico. Una de ellas es el acceso transgástrico, que fue la que usamos en la paciente del caso clínico. Este es un estudio que se hizo en 16 pacientes donde se le hizo una bilioenterogastrostomía. Se siguieron por 23 meses y solamente uno de ellos presentó estenosis, la cual se manejó endoscópicamente. La estenosis la presentó como a los 18 meses. Ellos empezaron a modificar su técnica, entonces esta fue la primera técnica que usaron, donde obviamente, como podemos ver aquí, hacen pues 3 anastomosis. La del yeyuno con el estómago, esta entero, y ya la del yeyuno con la vía biliar. El endoscopista definitivamente dijo que esta era una técnica pues que endoscópicamente no era fácil, era difícil, y la abortaron rápidamente, la dejaron de hacer y pasaron a hacer la técnica número 2, donde pues ya hacían resección, anastomosis, después volvían a anastomosar acá,
El endoscopista dijo que mejoró, pero que aún pues, no era ideal, entonces por eso se pasaron a la técnica 3, donde simplemente hacían 2 anastomosis, obviamente el tiempo quirúrgico se redujo, el acceso endoscópico fue mucho más fácil y la mayoría de pacientes quedaron con esta técnica. Este sí es un seguimiento mucho más largo de estas anastomosis gastroyeyunales. Estos fueron 13 pacientes entre 18 y 64 años, con un promedio de 40 años, que tuvieron indicación de patoyeyuno, bien sea por alguna estenosis benigna, fístulas biliares o estenosis de patoyeyunostomías previas que las tuvieron que ir a remodelar. El cabo del asa ciego se anastomosó con la pared anterior del estómago, que hubiera sido pues esta técnica de acá. Más o menos unos 10 a 12 centímetros de longitud de la hepatoyeyuno y pues la longitud de la anastomosis 3 centímetros. 2 los perdieron en seguimiento, pero 11 sí los siguieron más o menos por 51 meses y 3 de ellos presentaron estenosis de la gastroyeyuno. El primero lo presentó a los 41 meses, el segundo a los 63 meses y el tercero a los 81 meses. Los primeros 2 pudieron dilatarlos con balón, pero el tercero sí definitivamente falló la dilatación con balón y tuvieron que manejarlo quirúrgicamente nuevamente. Entonces, esta es otro acceso, el acceso gastroyeyunal. Esta es otra forma de hacerlo, que es el acceso duodeno-yeyunal. Esta es una experiencia de de Egipto. Es un estudio prospectivo de 2 años, 23 pacientes que tuvieron indicación de patoyeyunostomía. Entonces, como que lo que hicieron fue recolectar pacientes o pacientes que reingresaron, pues, bien sea por lesión de vía biliar, estenosis benignas, que tuvieran estenosis de patoyeyunos previas. Como pueden ver acá, aquí, por ejemplo, están haciendo este es el yeyuno y acá está el duodeno, entonces está la anastomosis del yeyuno y el duodeno, y aquí ya está terminada, acá estará la patoyeyuno, y por aquí está la yeyuno duodeno. Esta es la técnica, pues, ya escrita un poco más específica. Ellos también hicieron duodeno-yeyuno en litiasis intrahepática. Entonces, pues, como para hablar un poquito de litiasis intrahepática, traje este flujograma, que, digamos, me parece un esquema como muy, muy didáctico. Entonces, en los pacientes con litiasis intrahepática se dividen en 2 grandes grupos, los que tienen cálculos unilaterales y los que tienen cálculos bilaterales. Los que tienen cálculos unilaterales, pues va a depender. Entonces, si el paciente tiene atrofiado un lóbulo o tiene cálculos que definitivamente están impactados y no se pueden sacar, ese paciente debe ir a una resección quirúrgica del segmento. Si tiene el hígado normal y los cálculos pues, se pueden remover sin problema, entonces se va a una derivación biliodigestiva. Si tiene dilatación bilateral y atrofia del lóbulo, entonces se va a resección y a derivación biliodigestiva. Los pacientes que tienen cálculos bilaterales, entonces va a depender si tienen o no atrofia del lóbulo. Si tiene atrofia del lóbulo, sin atrofia del lóbulo se va simplemente a derivación, y si tiene la atrofia, pues se va a derivación más resección del segmento atrofiado. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Ellos a 51 pacientes que tenían esta coledocoyeyuno por litiasis intrahepática, 11 de esos 51 pacientes tuvieron litiasis recurrente y reingresaron al hospital. 3 de ellos los pudieron manejar exitosamente con litotripsia, pero 8 de ellos definitivamente no, y tuvieron que hacer reintervención quirúrgica. Es decir, ellos ya tenían hecha su hepatoyeyuno, los llevaron a cirugía para pues sacar los cálculos que habían vuelto a salir, y de una vez aprovecharon y le hicieron la yeyuno duodeno anastomosis para dejar pues el acceso endoscópico a futuro, y los siguieron entre 1 a 4 años. No tuvieron complicaciones posoperatorias inmediatas, no tuvieron reflujo duodeno biliar, según el estudio que hicieron pues con Vario para medir la tasa de reflujo. 3 reingresaron nuevamente por cálculos recurrentes al año y a los 3 años. De los 3 pacientes que volvieron con cálculos recurrentes, 2 se les pudo hacer el manejo endoscópico exitoso aquí por la duodeno-yeyuno, 1 no la pudieron hacer, y el endoscopista lo que dijo fue que les había quedado muy larga esta asa de yeyuno por acá, entonces el endoscopista no alcanzó a llegar a la vía biliar. Ellos reportaron que ese fue uno de los pacientes que se operó de primero y no habían, digamos, estandarizado bien la técnica, entonces ellos dejan con claro que si se va a hacer esta técnica, como máximo debe quedar 20 centímetros desde la anastomosis del duodeno y el yeyuno a la hepatoyeyuno para evitar que pase esto, pues que el endoscopista no alcance a llegar hasta allá.
Obviamente faltan estudios más grandes. Este es un ensayo clínico controlado que está en proceso, todavía no ha salido, pero va a comparar los tres grupos, los que les hacen hepatoyeyuno con acceso transgástrico, los que les hacen hepatoyeyuno con el asa subcutánea y los que hacen hepatoyeyuno sin acceso endoscópico. Se supone que el estudio se terminaba en diciembre del año pasado, yo imagino que estará por salir, sería bueno pues estar pendiente para ver cuál es el resultado, pero pues es prometedor lo que algunos estudios están sacando. Entonces, la última pregunta es, ¿vamos a agresar a estos pacientes con ácido ursodeoxicólico? ¿Sirve, no sirve? Entonces, para resolver esa pregunta, primero tenemos que entender bien cómo funciona el ursacol. Recordemos que el ursacol es una sal biliar que normalmente la tenemos dentro pues, de nuestra bilis, simplemente que la tenemos en una proporción pequeña, más o menos un 2%, y cuando le damos a los pacientes ursacol oral, esa concentración va a aumentar de un 2% a un 40%, incluso hay artículos que reportan más del 65%. Entonces empieza a reemplazar las sales biliares que nosotros normalmente tenemos. ¿Qué pasa cuando el ursacol reemplaza las sales biliares convencionales? El ursacol tiene una característica y es que es hidrofílico, a comparación de la mayoría de sales biliares que son hidrofóbicas. Entonces, al volver ese pool de sales biliares hidrofólico, lo que va a hacer es que va a crear como una baja afinidad por ciertos receptores que como fin van a tener síntesis lipídicas, y esto va a disminuir la colestasis, disminuir la saturación del colesterol y disminuir la formación de cálculos, porque empieza a solubilizar el colesterol. Entonces, a grandes rasgos, hay que recordar que el ursacol, digamos, sirve, o sea, como describen la farmacología, para los cálculos hechos de colesterol. Entonces, recordemos que tenemos varios cálculos, yo sé que todo esto ya lo sabemos, así que lo voy a decir rápidamente, que tenemos los cálculos que son de colesterol, que para hablar de un cálculo de colesterol puro es que tiene que tener más de 70% de su composición de colesterol, y pues se da porque hay una sobresaturación de este. Tenemos los cálculos pigmentados que se dividen en dos, los cálculos cafés y los cálculos negros. Los cálculos cafés, que son esos que tenemos acá, tienen menos del 30% en su composición colesterol y la mayoría van a ser bilirrubinato de calcio. Estos cálculos definitivamente no tienen nada que ver con el metabolismo del colesterol, se da es porque hay estasis biliar. Recordemos que como nosotros vemos, hay pacientes que tienen como una bilis litogénica, así es como la llaman en los artículos, y son pacientes que tienen cierta composición en su bilis, en su anatomía de la vía biliar, digamos en su flujo de vía biliar dentro del hígado, que hace que haya una estasis mucho mayor, y cuando hay una estasis mayor en estos pacientes, eso lleva a un crecimiento no exagerado bacteriano que va a ir degradando la bilis. Por ejemplo, bacterias como la E. coli, Bacteroides o Clostridium lo que hacen es que empiezan a deconjugar el duclorónido de la bilirrubina, y esa bilirrubina libre se va a unir al bilirrubinato de calcio y va a formar cálculos. Sobre todo, por ejemplo, el conducto hepático derecho, que va a tener menor flujo porque es como horizontalizado, entonces va a generar seguramente éstasis de cálculo y va a generar cálculos cafés. Los cálculos negros, pues los que son puramente así negros, ellos están asociados no están asociados ni infecciones ni estasis, sino a problemas hemolíticos y problemas de malabsorción, que pues no van a absorber bien el colesterol, como por ejemplo los pacientes con Crohn o con los pacientes que tienen colectomías totales, problemas de intestino corto, bueno, fallas intestinales, etc. Entonces, esto es para tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué dicen las guías? Las guías, en verdad, de coledocolitiasis como tal, la americana no dice nada del ursacol, la europea lo único que dice es esto, que el único escenario donde se recomienda dar ursacol son en pacientes obesos que están haciendo pérdida rápida de peso, sobre todo los pacientes que son llevados a cirugías bariátricas o que están haciendo una dieta, digamos, baja en calorías, pues que les va a llevar una pérdida de peso. Pero los estudios, yo estuve leyendo varios donde hacen luz infrarroja pues a los cálculos para medir el porcentaje del colesterol, y eso a esos pacientes les dan ursacol, a otros no, y definitivamente sirve, es en los cálculos que en su mayor proporción están hechos de colesterol. Sin embargo, el ursacol tiene otras propiedades y por eso es que se les da a los pacientes que tienen todas las enfermedades autoinmunes, cirrosis biliar primaria, hepatitis autoinmune, etc. El único estudio así como significativo que encontré sobre ursacol en cálculos en la vía biliar es que igual
tiene un resto de sesgos, son solamente 36 pacientes. Parece que sí, como que hay un beneficio en disminuir la recurrencia de cálculos en la vía biliar al dar Ursacol, pero no es estadísticamente significativo, no quedó muy claro cómo midieron si tuvieron recurrencia o no. Entonces, la verdad, incluso ellos mismos dicen pues que deben haber estudios grandes que puedan confirmar que sí se puede usar Ursacol en estos pacientes y que sirve. Entonces, para concluir, las preguntas que estoy haciendo, la primera pregunta, que cuál es la indicación de llevar a un paciente con coledocolitiasis a una derivación. La literatura tiene estas indicaciones: coledocolitiasis múltiples y grandes, hablan de más o menos mayor a 5 cálculos, pacientes con litiasis intrahepática, pacientes que llevan 2 o más exploraciones para manejo de coledocolitiasis, pacientes que llevan múltiples episodios de colangitis o pacientes que tengan una vía biliar muy dilatada. Dicen que si su paciente tiene ya una vía biliar de 20 milímetros, ese paciente ya es candidato para una derivación biliodigestiva. ¿Qué tipo de derivación le vamos a hacer a estos pacientes? Bueno, definitivamente, si es un paciente comórbido, anciano, que necesitamos menor tiempo quirúrgico, la coledocoduodeno, pero si tenemos pacientes jóvenes sin riesgo quirúrgico, definitivamente la hepatoyoyuno o coledocoyoyuno pues es la que se usa hoy en día. ¿Vamos a dejar acceso endoscópico en estos pacientes? Pues como les digo, no hay como un estudio grande, un ensayo clínico controlado o alguna guía que diga que a todos los pacientes se les dejará acceso endoscópico, pero pues hay estudios con buenos resultados, ofrece una buena opción terapéutica para los pacientes, entonces algo pues que está ahí todavía pues como en la balanza, que sería pues bueno ahorita para dejarlo para la discusión. Y la última conclusión es el Ursacol. No hay una evidencia suficiente a favor del Ursacol que demuestre una disminución en la recurrencia en pacientes con coledocolitiasis, que recuerden que estos pacientes son cálculos pigmentados y pues tienen muy poquito colesterol en su composición. Entonces faltarían también más estudios, no podemos decir que no sirve, pero no hay una evidencia fuerte. Toda la evidencia que está en la literatura es a favor de los pacientes posgastrectomizados que pues hacen cálculos de colesterol. Entonces me gustaría pues dejar a Corestedor, darle la palabra a mis tutores, a mis profesores, el doctor Díaz y el doctor Vallejo, para hablar pues si están de acuerdo, qué piensan en cuanto a las indicaciones de la vía biliar. Otra cosa que me gustaría dejar también como discusión es que en muchos de estos estudios, por no decir la mayoría, había como pues no tenían como prerequisito que el paciente estuviera colecistectomizado. Si el paciente podía tener su vesícula, pero tenía una vía biliar de 25 milímetros, el paciente se llevaba a derivación en el mismo acto quirúrgico, se hacía su colecistectomía y su derivación. Entonces, también, pues el tipo de derivación, vamos a empezar a dejar accesos endoscópicos o no a estos pacientes, y pues el úrsico, si consideran que debemos mandar Ursacol a los pacientes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ana María, por la excelente presentación. Yo creo que nos quedó bastante claro. Y yo quisiera empezar a hacer una pregunta primero para los asistentes y sobre todo, pues por ahí yo veo al doctor William Romo. En general, nosotros cuando enviamos un paciente desde nuestro punto de vista a que sea operado, bien sea para la resolución de la coledocolitiasis, y cuando el cirujano pues decide hacer una derivación, no simplemente una exploración de vías biliares. Entonces, pues hoy sabemos, ¿sí?, que la resolución de la coledocolitiasis, incluido muchos casos también de litiasis intrahepática, gracias al advenimiento de muchas tecnologías, es muy alto. Entonces está, aparte pues de la CEPE convencional, la que hace la litotricia, dilatación con balón de la ampolla, y está, entonces ya está la endoscopia en la que uno llega hasta la vía biliar con la litotricia hidráulica, con láser, y la litotricia extracorpórea, ¿sí? Entonces, hemos visto ahí que la resolución es bastante alta de los cálculos que se consideran difíciles y se alcanza normalmente pues las cifras que uno maneja, ¿sí?, que alcanza a resolver entre el 80 y el 90 de los casos de la litiasis, sobre todo coleociano, ¿sí? Y con estas técnicas
llegan hasta 97%, leía yo en algunos reportes. Incluso en un congreso que yo estuve donde llegaron donde el expositor era de litiasis de endoscopia en la India, él decía que tenía un 99% de resolución, ¿no? Pues de todas formas uno sabe que eso, tal vez con toda la tecnología, pero empezando por el hecho de que hay pacientes que no se pueden canular, ya hablar de un 99%, casi 100, pues es poco probable. ¿Sí? En nuestro caso, sí, en nuestro medio, por ejemplo, sí, que la tecnología todavía no hemos tenido, por lo menos personalmente, no he tenido acceso a la colecoscopia y todas sus terapias, llegamos hasta la dilatación, la litotricia, dilatación con balón, pues vamos a esperar resultados que está haciendo Ana María, a ver cómo vamos en la resolución de esos casos. Entonces quisiera ahí darle la palabra, si quisiera el doctor William Romo, que lo veo por ahí en la lista, si quiere opinar, o alguno de los otros docentes. Hola, buenas tardes. Primero que todo, felicitar a Ana María por su excelente revisión del tema y a los doctor Díaz por su coordinación. Nos parece muy interesante este tema. Lo que dijo el doctor Díaz ahorita, pues es realmente lo que manejamos hasta el momento. O sea, afortunadamente la tecnología que ha venido después de la aparición del CEPRE por allá en los años 1960, cada vez hay más tecnología para poder uno tener más herramientas con las cuales luchar contra un cálculo retenido en la vía biliar. Si bien es cierto que en nuestro medio pues no tenemos la alta tecnología, pero en nuestro medio se alcanza, yo creo que un promedio de 90-92% de resolución de la litiasis intrahepática, y por eso seguramente, y es así en todas partes, por eso ya poca literatura hay sobre la derivación biliodigestiva por coledocolitiasis. A pesar de que existen herramientas como la litotripsia intraductal electrohidráulica, mecánica, la litrotripsia por láser, existe el coleocoscopio y manejo de la litiasis con láser, viéndolo directamente con el coleocoscopio, donde se pueden fracturar cálculos de gran tamaño y extraerlos por sus fragmentos, que esa era una indicación anterior de que había que hacer una derivación biliodigestiva. Entonces yo creo que en el momento nos quedamos con menos motivos para derivar a un paciente a una derivación biliodigestiva. Para enumerar algunos, yo pensaría que definitivamente el paciente que tiene un cálculo gigante, estamos hablando mayor a 20 milímetros, 20-30 milímetros, obviamente con una vía biliar muy dilatada también, y que no podamos hacer la extracción en nuestro medio porque no tenemos el láser, no tenemos la litotripsia electrohidráulica, y a veces con el litotriptrón mecánico no podemos atrapar el cálculo. Entonces ese es un paciente que seguramente, así se resuelva la coledocolitiasis, seguramente va a ser recidivante, porque esta litiasis generalmente por el tamaño es una coledocolitiasis primaria, y con esa dilatación de la vía biliar nos garantiza esa dilatación que va a tener una estasis de la bilis, y eso aparte pues de la esfinterotomía tan grande que hay que hacer, entonces va a haber un reflujo entero biliar y va a condicionar que haya más coledocolitiasis. Yo pienso que ese es un caso del paciente debe ir a una derivación biliodigestiva. El otro caso es el paciente con litiasis intrahepática. Definitivamente hay que hacer una derivación biliodigestiva, y en este está mandatorio dejarle un acceso para vía endoscópica, porque estos pacientes generalmente son recidivantes y necesitan manipular la vía biliar para limpieza periódica.
Otro caso que remitiríamos para una derivación biodigestiva es el paciente en quien tenemos una dificultad en el acceso, ya sea por una alteración en el confluente biliodigestivo, ya sea por una dificultad en la canulación, por alteración en la papila misma, o por una alteración en la anatomía de la posición o localización de la papila. A veces hay unas papilas que están hacia la primera porción duodenal y es difícil mantenerse con el duodenoscopio en ese sitio, es difícil manipular sobre todo esos cálculos grandes. Entonces, yo pensaría que aquel paciente que es difícil o pacientes con divertículos parapapilares, en esos pacientes preferiría mandarlo a hacer una derivación biodigestiva. El cálculo grande por la facilidad de la recidiva de la coleocolitiasis, y hablaba Ana María ahí de la litiasis múltiple, habla la literatura de mayor a 5 cálculos. Esa indicación realmente no se debe hacer con con cálculos en número mayor a 5, porque muchas veces hemos sacado 15, 20 cálculos de la vía biliar, una vía biliar no tan dilatada, cálculos realmente pequeños que se pueden manejar por vía endoscópica. Entonces no hay necesidad de derivar esa vía biliar, porque es una vía biliar que lo más probable es que va a ser estenosis porque no está dilatada. Tenemos ahora accesorios, canastillos, a menos que yo no pueda abrir un canastillo, que el colédoco esté repleto de cálculos pequeños, que suele suceder también. En ese caso, lo que uno hace es poner un stent, mandarlo a operar, hacer una exploración de vía biliar laparoscópica, y se podría hacer una coledocorrafia, pero no hacerle una derivación, porque la vía biliar no está dilatada y el número de cálculos, como repito, no es una indicación para hacerle derivación biodigestiva. Yo pienso que esas serían las indicaciones en las cuales en este momento los endoscopistas que hacemos siempre acá en la ciudad, pues derivaríamos un paciente para una derivación biodigestiva. Obviamente el paciente que hemos tratado de sacarle cálculos, que hemos manejado con stent y que nos ha hecho colangitis a repetición, como el caso de la paciente, pues obviamente hay que hacerlo. Pero no debemos olvidarnos también que existen otras formas terapéuticas. O sea, en el paciente añoso, el paciente que tiene una coleocolitiasis, nos ha hecho una colangitis, hay literatura que habla que la sola implantación de un stent biliar podría ser el tratamiento definitivo, dejárselo ahí abandonado. Lo que logramos con el stent simplemente es que el cálculo no obstruya la porción distal del colédoco, no se ancle en la porción distal y no haga la obstrucción. Entonces con eso es suficiente, a menos que haya migración y que haya necesidad de ponerle otra vez. La tasa de migración en esto de los stent rígidos está entre el 8 y el 15%. Entonces, en ese paciente añoso con comorbilidades, que hay dificultad en la cirugía, podría ser un manejo definitivo la colocación de un stent. Yo creo que con eso respondo la pregunta, doctor Díaz. Sí, muchas gracias, doctor William. Y estamos totalmente de acuerdo. Sí, su aporte muy valioso. Yo añadiría simplemente un caso que es el síndrome de Mirici. ¿Sí? En el síndrome de Mirici, sobre todo del 3 al 5, ¿sí? Son casos que el paciente muchas veces, por todo lo que implica ahí, una desproporción del gran cálculo con el colédoco distal, por la fístula que existe con la vesícula, ¿sí? Esos pacientes, incluso con todas las tecnologías que se disponen, ¿sí? Son pacientes que no se les va a resolver completamente su situación. Y además, como decía también Ana María en su exposición, estos pacientes tienen la vesícula in situ y necesitan, pues en muchos casos de ellos, extraérsela. Entonces, ese sería un caso más como para enviar en una forma, digamos, temprana a un paciente para que se le haga bien sea una exploración de viabilidad de extracción del cálculo, o en los casos
4 y 5 pues, de milicia, como vemos, son candidatos a hacerle una derivación biliodigestiva, ¿sí? También después le voy a dar yo la palabra al doctor Vallejo para que coordine él, pues que ya es el que está más metido en la parte quirúrgica, en las derivaciones, para que él siga haciendo sus preguntas, ¿sí? En la parte intrahepática, a mí, pues, y lo que mencionó en la charla está bien, ¿no? Pero hay algunos aspectos que uno puede desde un principio de pronto decir, este paciente hay que derivarlo a cirugía, ¿sí? Yo pensaría, o la literatura, pues lo que también he revisado es si el hígado, en donde está la litiasis intrahepática, si es unilateral o bilateral, generalmente, pues es unilateral por fortuna, ¿sí? Ha perdido ya su funcionalidad, ¿sí? O sea, la vía biliar ya no es funcional porque hay muchas cicatrices, demasiadas estenosis que no se pudieron manejar endoscópicamente y hay alguna sospecha de que pudiera tener asociada digamos, una lesión neoplásica, que hubiera una sospecha, ¿sí? Porque estos pacientes que hacen colangitis recurrentes, ¿sí? Tienen ese problema, ¿sí? Que pueden también tener algún tumor. Incluso los pacientes que uno cree que por qué no se les resuelven los cálculos en alguna parte incluso del colegio con la vía biliar, es porque no tienen, porque tienen asociada algo más que cálculos. Puede ser aparte del estenosis, puede, como ya mencioné, una lesión. Y en ese caso nos está ayudando muchísimo también la coleocoscopia que uno hace ahí para que se describe, ¿sí? Porque puede identificarla, uno la puede ver, cuál ha sido la causa. Entonces, esos pacientes, pues obviamente irían también, se lo remitiría para que sean operados, ¿sí? Ya la técnica y lo más conveniente para el paciente, pues se definiría en el cirujano hepatobiliar o idealmente en una junta donde pues esté eh, pues los que hacen CEPRE, donde esté el radiólogo, el cirujano, bueno, en fin. Entonces, le doy la palabra al doctor Vallejo. Gracias, profe. Bueno, primero yo quiero felicitar a Ana María, tal como la han felicitado los otros cirujanos, porque es que realmente este tema, definitivamente, cuando uno quiere responder unas preguntas de una manera muy puntual, encuentra más trabas en la literatura que soluciones, porque es que esto es muy de cada centro de la práctica como propia y de los resultados que han tenido en un servicio pues ya establecido a lo largo del tiempo, y ahí uno lo ve que la mayoría son casuísticas, son recomendaciones. Bueno, hay algunos trabajos que tienen tal vez un peso estadístico un poco mayor y nos pueden sacar conclusiones, pero en términos generales esto es un tema que todavía se presta mucha discusión en cuanto a las indicaciones, en cuanto a los tipos de derivaciones y al manejo en general. En términos generales, yo creo que las indicaciones están muy claras de cuándo ya un paciente tiene que rebasarse o dejar de pensar en un manejo endoscópico y ya pensar en un manejo quirúrgico. Los dos endoscopistas lo han dicho excesivamente bien. Ellos tienen una experiencia muy alta en realizar CEPER, tienen un volumen muy alto en sus servicios. Entonces yo creo que eso no tiene ninguna discusión. En términos generales, el colédoco enfermo con una coledocolitis primaria es el que principalmente requiere una derivación. No pongamos a hablar todavía de la litiasis intrahepática, estamos hablando solamente de la parte extrahepática. Los colédocos grandes, de más de 1,5 2 centímetros, con coledocolitis primarias, pues son colédocos que van a estar enfermos toda la vida. Y esos colédocos van a generar colangitis, van a tener que estarse explorando cada rato con CEPER, y muchas veces esos son los casos o las indicaciones que ellos fueron nombrando de acuerdo a su experiencia, que terminan en cirugía. Entonces, esas decisiones de derivar con un paciente son decisiones que toman tanto en el pre como en el intraoperatorio. En el pre, muchas veces los pacientes entran a una cirugía ya pensando en una derivación,
y en el intraoperatorio muchas veces los pacientes entran en una condición de una exploración de vía biliar y terminamos tomando una conducta de acuerdo a los hallazgos. Y esos hallazgos son los que nombra la literatura. Grandes dilataciones de vía biliar, cálculos impactados, coleos gruesos, de paredes gruesas de más de 2 centímetros, enfermos, que uno los siente como atónicos, uno siente que no es la pared fina, la pared delgada, que permite incluso ver la bilis pasar, sino una pared gruesa, crónicamente enferma, y esos son los que uno toma una decisión intraoperatoria de hacer una derivación. Desde el punto de vista del tipo de derivación, esa es otra pregunta bastante difícil de resolver. ¿Por qué es difícil? Porque es que cuando uno deriva a un paciente, tiene que meterse en la cabeza que tiene para toda la... Entonces, eso quiere decir que cualquier tipo de derivación que elija va a tener complicaciones y requiere un seguimiento muy estricto, un seguimiento a largo plazo, porque tiene que haberse predecido algún tipo de complicaciones que tienen que dársele solución en algún momento. Por ejemplo, las coledocoduodenos. Idealmente no hay que hacerlo en pacientes jóvenes, a pesar de que la literatura habla que son poquitos los casos o bajos de reflujo biliar, uno lo ve muy frecuentemente. Son pacientes que les molesta mucho la gastritis biliar, las endoscopias muestran reflujo biliar y son pacientes que se desnutren, son pacientes que no pueden comer, son pacientes que están bastante distendidos, con mucha dispepsia y es secundario a su coledocoduodeno. Otro gran problema de la coledocoduodeno, síndrome de sumidero. Desafortunadamente es muy difícil de diagnosticar. Yo le decía a María que tenía pacientes que uno le diagnostica síndrome de sumidero y finalmente termina siendo un ascaris. Y no es fácil de diferenciarlos. Y pasa. O pacientes que uno cree que es un síndrome sumidero y es simplemente una obstrucción de la anastomosis por barro biliar o estenosis cuando han hecho anastomosis pequeña. Entonces, esas son las consecuencias a largo plazo de una coledocoduodeno. Las consecuencias a largo plazo de una hepático yeyuno también son importantes, y la principal es la obstrucción, sea por estenosis o sea por una disminución del calibre, por obstrucción benigna, o sea, obstrucción de cálculos o barro biliar. Entonces, vean que esa decisión de definir si le anastomoso al yeyuno o le anastomoso al duodeno, pues es una decisión complicada y tiene que tratar como de dividirse y de establecerse muy bien en el perfil del paciente. Ustedes lo ven en la literatura y eso lo hacemos. Los pacientes jóvenes generalmente los llevamos a una derivación al yeyuno, una hepático yeyuno anastomosis generalmente. Tiene menos morbilidad desde el punto de vista de la dispepsia que le produce al paciente. Los pacientes de mayor edad, los pacientes con unos colédocos más grandes, más dilatados, generalmente los llevamos a una derivación al duodeno y eso le funciona bien, con la opción de que esos pacientes, si hacen sumidero, hacen estenosis o hacen una dispepsia muy marcada por reflujo biliar, los podemos convertir a una hepático yeyuno anastomosis. Tenemos también el tema de las accesos endoscópicos. Pues aquí en la casuística nuestra tenemos ya algunos casos. No nos habíamos como atrevido a empezarlo a hacer, pero últimamente ya estamos haciéndolos, ¿cierto? Esta paciente que se presentó al principio de la charla es una de ellas. Es una paciente que le hice en el hospital una derivación hepático yeyuno por una enfermedad tanto extrahepática como intrahepática. Sabíamos que esa paciente no le íbamos a dar solución a la enfermedad intrahepática, porque cuando entramos a la cirugía encontramos unos conductos intrahepáticos muy enfermos, repleta de cálculos, y sacamos una gran cantidad de cálculos, pero estábamos seguros que nos quedaban más cálculos. No teníamos coledooscopio, pudimos explorar hasta donde podíamos y seguían bajo cálculos hasta que paramos cuando vimos que no salieron más, pero sabíamos que iba a tener más cálculos de ahí para arriba. No tenía atrofia del parénquima. Eso nos obliga a quedarnos quietos desde el punto de vista de pensar en una resección. Entonces, lo que hicimos fue solucionarle el problema extrahepático, porque es que era una coledocolititis primaria. El gran cálculo que se ve en la imagen era extrahepático. Entonces, ahora lo que hicimos era quitarle el 50% de enfermedad, dejándole solamente el problema intrahepático. Y no podíamos dejarla sin un acceso endoscópico, por eso le hicimos el acceso endoscópico yeyuno gástrico y ha funcionado bien. En el CEPER que le hizo el doctor Díaz, pues yo creo que se pudo hacer el acceso y las cosas van bien. Tenemos por ahí otro paciente, incluso el paciente que maneja el doctor Romo, que
le costó algún trabajo en lograr el acceso endoscópico, pero la pudo dilatar, pudo entrar, y así tenemos otros 2 pacientes. Yo creo que esto hay que seguirlo haciendo en la medida que estemos manejando litiasis intrahepática o que derivemos pacientes con un alto porcentaje o un alto riesgo de recurrencia de la litiasis. No solamente un cálculo único, por ejemplo, un paciente que tenga la vía biliar intrahepática libre y que tenga un cálculo retenido, úrico, grande, extrahepático, pues seguramente ese paciente con una derivación suficiente, seguramente no va a requerir más acceso endoscópico. Pero por eso las decisiones tiene que tomarla uno muy individualizadas de acuerdo a los pacientes. Creo que el doctor Herrera tiene alguna pregunta, profe. Varias, pero antes de eso, pues yo quisiera un poquito ir a la historia. La primera derivación, y si está el doctor Delgado ahí, pues puede confirmar el caso que lo operó con el doctor Romero. Y realmente en la historia de Colombia, las derivaciones comenzaron a tener publicaciones con el doctor, con Gustavo Quintero, que fue el primero que llegó aquí de trasplantes hepáticos, y él hace sus primeras publicaciones, sus primeras derivaciones tipo Chen, y ahí viene el problema de que hemos descrito por Chen, y era la estenosis. El doctor Quintero le agregó a eso un anillo para evitar las estenosis, que fue admitido por el mismo doctor Chen. Pero las derivaciones digestivas, el primero que la hizo aquí fue el doctor Hernando Romero, y la hizo ya casi sobre los años 90 con el doctor Delgado. Yo no sé si ellos están y si pudieron hacer un seguimiento sobre ese caso. No sé, el doctor Romero y el doctor Delgado, si recuerdan el caso, y sobre todo la experiencia que tienen ellos sobre la vía biliar. Doctor Delgado, doctor Romero. A ver, Jorge. Sí, recuerda que una de las primeras derivaciones que usted hizo, siendo a la parte digestiva, dejando un acceso a la parte endoscópica, fue usted con el doctor Delgado. Eso fue Sí, ya, sí. yo creo que eso usted lo había leído. Evidentemente eso ya se había hecho hace algún tiempo y desafortunadamente con esa indisciplina de los procedimientos de los pacientes, pues esos pacientes no se siguieron. Sin embargo, yo les quiero recordar que la historia nuestra es una historia muy rica en lo que es el manejo de las patologías de la vía biliar y específicamente por cálculos. Tuvimos una época de muchísimas esfinteroplastias, que también tuvimos problemas con eso, con los reflujos del duodeno al árbol biliar, y realmente eso se vino a abandonar con el advenimiento del manejo endoscópico. Yo creo que el manejo endoscópico poco a poco fue cambiando un poco esa expectativa de manejo y ya nos ubicamos en lo que es lo más reciente, que ya lo presentó Ana María, ¿no? Los diferentes tipos de manejos para estas situaciones. Sistema de investigación. Yo creo que el aporte que da ahora con las posibilidades de derivar también el yeyuno al estómago o al mismo duodeno son aportes muy interesantes, y yo creo que eso habrá que, los casos que se realicen, hay que hacerlos Digito y todas las universidades sale un seguimiento sistema de adecuado investigación. para poder, de alguna manera, saber qué es lo que se puede contar. Ese es el comentario que tengo al respecto. Doctor Díaz y doctor Romo, Bueno, a las otras me quedó cuando hace la exposición la doctora, ella da dos exploraciones, y si no, plantear una derivación. Cuando ustedes hablan, me da la impresión de que los pacientes se pueden hacerle más CEPER, es decir, más limpiezas de esa vía biliar.
hasta cuándo se va a hacer la limpieza de la vía biliar y si el hecho de estar haciendo la vía biliar produce algún daño al endotelio o si de pronto puede en determinado momento producir o llevar todas estas alteraciones endoteliales a un problema de un colangiocarcinoma. Doctor Romo, ¿quiere contestar? Sí, doctor Herrera, buenas tardes. Pues realmente en la presentación que hizo Ana María, en la India es donde dicen que solamente con 2 CEPRES que haya necesitado el paciente ya lo mandan a derivación. Realmente nosotros hacemos muchas más CEPRES porque si vemos que el colédoco no está enfermo, para utilizar las palabras del doctor Vallejo, si el colédoco no está dilatado, si vemos un colédoco que no tiene paredes gruesas, que es un colédoco que es manejable todavía en la endoscopia, preferimos seguirle haciendo procedimientos endoscópicos porque es un método mínimamente invasivo. De hecho, el segundo y el tercer CEPRE, el cuarto CEPRE, es mucho más rápido, mucho más fácil porque generalmente no hay que hacer esfinterotomía, uno hace una limpieza rápida. No son muy frecuentes los pacientes que hacen tanta litiasis, pero sí hay. Cuando yo estuve en el entrenamiento en Chile, me acuerdo de una señora que en los 20 meses que yo alcancé a estar allá le hicimos 4 CEPRES. Cada 5 meses llegaba con un colédoco lleno de barro biliar y se le hacía una limpieza rápida y se le propuso la cirugía porque era un colédoco dilatado, pero ella no quiso. O sea, dijo, no, si aquí me hacen esto ambulatorio y entonces yo no quiero, y tampoco se le dio la opción del ácido ursoisocólico, a pesar de que era un barro biliar netamente de colesterol, porque pues eso es obligar al paciente a que tome este medicamento casi que por vida. Entonces nosotros realmente, mientras no veamos un colédoco dilatado, mientras no veamos una alteración o una dificultad en el acceso a la vía biliar, nosotros preferimos seguir haciendo la vía endoscópica. No sé qué piensa el doctor Díaz al respecto. De acuerdo, sí. Incluso aquí en nuestro medio, pues yo he tenido pacientes que le hacen 4 o 5 CEPRES, ¿sí? Pero tal vez la literatura lo que defiende eso es como volviendo al comentario inicial, es porque ellos, de pronto, con toda la tecnología, después de haber agotado todos esos medios, en 2 ocasiones ya decide mandar al paciente a una cirugía. Pero nosotros, pues, a veces al paciente con un cálculo grande le hacemos lo que tenemos a disposición, le colocamos un stent para que los cálculos, para hacerle un segundo tiempo y necesitan varios tiempos para lograrle hacer la limpieza total de los cálculos. ¿Sí? Sí, y bueno, también con el doctor Rómulo, un paciente puede tener 5 más cálculos, incluso hasta cálculos grandes, si uno ve que son susceptibles de extraerlos, no hacer una indicación de una derivación. Por ahí también veo al doctor Celis, si quiere comentar también al respecto de esa pregunta y de su experiencia. Buenas tardes, doctores, ¿cómo están? Buenas tardes, doctor Díaz. Pues con respecto a lo que ustedes han comentado, yo estoy de acuerdo y me gustó mucho la intervención del doctor Romo y del doctor Vallejo, sobre todo cuando se habla de un colédoco enfermo, pues se debe tomar una decisión de acuerdo a lo que presente cada paciente, ¿cierto? El único aporte que yo haría adicional, que no sé si lo han hecho porque llegué tarde pues a la reunión, es con respecto a la tecnología de coledocoscopia por Spyglass, que es en este momento pues como otra herramienta adicional a todo este arsenal que ya tenemos. La coledocoscopia no solo nos permite el manejo de estos cálculos gigantes, fragmentándolos y sacándolos y dándole al paciente una opción
mínimamente invasiva para el manejo de su patología biliar, sino que también nos permite lo que usted comentaba hace un ratico, y era determinar si esos cálculos se nos están produciendo por alguna estenosis, ya sea benigna o ya sea maligna de la vía biliar. Tenemos, como todas estas tecnologías nuevas, el inconveniente pues del alto costo que tiene el solo uso del módulo de Spyglass. Está costando entre 16 y 18 millones de pesos, lo cual para algunas EPS pues desgraciadamente lo hace prohibitivo pues para algunos pacientes, pero pues pienso que es una opción que debemos nosotros propender que llegue a nuestro medio, y tenemos que empezar a tratar de dar esta opción también dentro de todo el arsenal que se tiene, y ya en conjunto tomar la decisión o individualizar pues cada paciente para determinar si se le va a llevar a más procedimientos endoscópicos, lo cual sería indicado de pronto en un paciente añoso que tuviera múltiples comorbilidades y que fuera la opción pues rápida y mínimamente invasiva de solucionarle su problema, así tuviéramos necesidad de hacerle varios procedimientos. Y en los pacientes bastante jóvenes, como decía el doctor Vallejo, también por escuela nosotros en paciente joven no hacemos coledocoduodenostomía, sino que hacemos hepático-yeyunostomía, y nosotros sí por escuela pues trabajábamos y dejábamos pues una asa de Chen. Me pareció en el último caso que manejamos, que creo que es el caso que está ahí, me pareció maravilloso ese acceso que le hicieron allí a nivel del estómago, porque nos permitió entrar, la verdad, mucho más fácilmente que cuando nosotros en Mederi dejábamos asa de Chen, lo cual implicaba, a pesar de que nosotros pues la marcábamos con clips y todo eso, implicaba pues hacer una maduración de esa ostomía y después entrar a tratar de canularla, ¿cierto? Pero ese acceso que nos mostró el doctor Vallejo en esa cirugía que hizo en la paciente pues, que mostraron en la charla, pues me pareció maravilloso, porque nosotros en realidad fue bastante más agradecido, bastante menos dispendioso pues el acceso que tuvimos a esa vía biliar. Vuelvo a recalcar pues en el uso de las tecnologías nuevas, del Spyglass como tal, que debemos propender porque llegue a la región, porque si hay algo que tiene la región del Cauca, pues es una patología biliar bastante florida y que muestra pues todo un abanico de opciones para que uno pueda intervenir pues de diferentes formas. Eso es lo que yo tenía por aportar, doctor. No tengo algo más así raro. Estoy de acuerdo y felicito pues la exposición muy buena, la parte que yo alcancé a mirar, y me encanta escuchar todo ese tipo de manejos y formas distintas de tratar una misma cosa, porque eso en realidad es lo que, esa discusión y ese contrapunteo académico es lo que en realidad enriquece todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Celis. Una pregunta, doctor, para la doctora Liliana Caicedo y para el doctor Vallejo. La reconstrucción de la vía biliar es un desafío quirúrgico exigente. Pues ahora que están ellos, ya la tenemos fácil, pero quisiera que me dijeran debido a qué o cuáles son los pilares de esa complejidad que se deben de tener en cuenta para hacer estas derivaciones. Pues buenas tardes. Yo la verdad acabo de ingresar al chat, no pude oír toda la exposición, pero la idea es pues primero las causas de esa derivación, porque hay por iatrogenia, por lesiones, estenosis benignas, patología maligna, o por coledocolitiasis, que es de pronto lo más frecuente en nuestro medio. Y eso depende pues gran parte de la técnica que se vaya a utilizar de derivación. En general, pues para las coledocolitiasis uno puede tener más fácilmente una derivación al duodeno, y habitualmente lo que son lesiones estenosis benignas pues altas o postcolelat, pues habitualmente son lesiones también más altas, y habitualmente es más probable que se requiera una derivación al yeyuno. Entonces, lo primero es tener pues identificado cuál es la causa o la indicación de la derivación. Lo otro pues es el diámetro. Hay patologías que no se alcanza a dilatar la vía biliar proximal y pues hace que sea más dispendioso, y es importante de acuerdo a eso escoger la sutura que se va a utilizar, que sea pues acorde a ese diámetro. Igual hay algunas técnicas que le permiten a uno ampliar un par de milímetros el diámetro de ese cabo proximal,
ya sea uniendo si son los hepáticos o haciendo como especular o abrir la parte superior para ampliar el diámetro. Siempre se ha referido pues de que los puntos separados idealmente con el nudo hacia afuera para evitar pues el riesgo de estenosis sobre la línea de la anastomosis, pero cuando hay patologías, por ejemplo, por coledocolitiasis, pues habitualmente son colédocos bastante grandes que a veces permiten hacer una sutura continua con muy buen resultado. Entonces, pues lo más importante es la causa y anatómicamente el diámetro y la patología, obviamente tener unos bordes limpios, no, o sea, que no estén desvitalizados, pero tampoco exceder la disección de ese conducto biliar, porque se puede desvascularizar y llevar a una isquemia de esa anastomosis con pues filtración y probablemente estenosis a largo plazo. Pues haciendo un pequeño comentario adicional, teniendo en cuenta lo que son nuestras patologías, con Giovanni Velázquez estamos haciendo un estudio que ya lo tenemos casi listo para poder publicar resultados. Lo que hemos hecho es analizar los pacientes que se le hicieron derivación en los últimos años, tanto en el hospital como en la estancia, y se está tratando de sacar es precisamente el perfil de nuestros pacientes, cuál ha sido la causa, cómo se llegó a ese diagnóstico y la técnica quirúrgica que se utilizó, obviamente con los resultados, complicaciones, pero va a ser algo que pues apenas tengamos ya el estudio se los daremos a conocer porque es realmente nuestros pacientes y ahí podemos tener un mejor perfil de qué es lo que sucede en nuestra región. Ahorita pues Giovanni también para que les cuente un poquito de lo que han sido los resultados preliminares. Bueno, hola a todos, buenas tardes. Perdóname, Giovanni. Perdón, profe, siga. Yo creo que los detalles técnicos que dice Liliana, pues son detalles ya muy amplios y muy básicos. Algunos otros detalles es el tipo de sutura. Cuando uno analiza los porcentajes de estenosis, ¿cierto? Desafortunadamente no hay un estudio que le diga a uno si uno lo hace con estructura es más o es menos. No hay un estudio que le diga que si uno lo hace con sutura continua o puntos separados es más o es menos. Pero hay detalles técnicos, pues, que dependiendo de lo que uno encuentre, ¿cierto? Pues se tiene que hacerse, manda la parada, por decir así en ese detalle. Las anastomosis pequeñas, ya como Liliana lo dijo, pues hay que usarlas con puntos separados. Pero el tema del tipo de sutura es muy importante. Entonces, hay quienes establecen que tiene que ser una sutura absorbible, ¿ya? Más que una sutura no absorbible. Sin embargo, hay otros estudios que han salido por ahí recientes en donde estiman que lo más importante es hacer una anastomosis, primero libre de tensión, segundo bien vascularizada, y este último factor es el que principalmente determina los porcentajes de estenosis. Entonces, ¿qué es una anastomosis bien vascularizada? Es tratar de no disecar tanto el colédoco o disecar tanto el hepático común, que es principalmente donde hacemos las derivaciones pues antes de la bifurcación, porque tratar de disecarlo, tratar de encontrarlo muy bien para hacer una anastomosis tan limpia, muchas veces trae consecuencias de vascularización, y el colédoco es muy mal vascularizado, el colédoco y el hepático común pues sufren de ese detalle. Otro aspecto es cuando uno está más arriba, a nivel de por encima de la bifurcación o a nivel de la bifurcación, muchas veces hacer una anastomosis en una sola boca es difícil. Entonces aparece la técnica de hacer anastomosis en doble boca, ¿cierto? Y una mejor técnica cuando uno tiene una lesión también tan alta, con los dos conductos seccionados, es hacer una ductoplastia. Generalmente la ductoplastia se puede hacer cuando los conductos están a menos de 1 centímetro, porque el hecho de uno unirlos por la pared medial puede dejar acodado uno de los dos, y generalmente que se acoda es el hepático derecho, que es el más paralelo a la vía biliar. El hepático izquierdo es más horizontalizado y el hepático derecho es más paralelo. Entonces ese es el generalmente el que se acoda cuando uno los quiere unir por la cara anterior. Entonces, en esos casos que no puede hacer la ductoplastia, habría que hacer obviamente la doble anastomosis en doble boca. Hace un tiempo, yo creo que ustedes lo conocieron, lo revisamos en la parte académica del departamento. En su momento eran las anastomosis tutoriadas con unas sondas, que esa era la famosa técnica de Marulanda. Eso hicimos algunos casos cuando yo estaba en la residencia, me acuerdo, tenía que uno sacarla por el yeyuno, después aquí a la pared, dejaba un tren posterior, quitaba esa sonda, que era una sonda que quedaba ahí con un puntico absorbible, lo quitaba uno como a las 6 semanas, y supuestamente eso tenía menor porcentaje de estenosis. Y eso fue un estudio que publicó el doctor Stevenson Marulanda en la revista Colombiana de Cirugía.
ponía un poquito más dificultosa la técnica, sí, pues porque era hacer una anastomosis sobre el tutor, pues por decir así, la sonda, pero definitivamente cuando uno ya entra a hacer más y más y más, se da cuenta que eso como que no tenía como una diferencia, o al menos de lo que uno ve así. Incluso en el trasplante es el mayor desafío de la anastomosis biliar porque son los colédocos más desvascularizados, y esto ya lo hemos hablado aquí en otra charla. Entonces se da cuenta que de pronto las estenosis se van a dar sí o sí, independientemente de se deje o no se deje ese tutor. Entonces eso entró en su uso y ahora pues realmente pues nosotros no lo usamos porque no he visto hace mucho tiempo pacientes que los usen de esa forma, y bueno, yo creo que esos eran los aportes desde el punto de vista técnico. Profe, ¿le parece si respondemos hay dos preguntas del chat que están pendientes, profe Vallejo y profe Díaz? Sí. Hay una de Lía. ¿Es necesario hacer una colangioresonancia para definir la derivación biliodigestiva o puede llevarse solo a CEPER? ¿Y hay algún hallazgo preoperatorio que permita definir el tipo de derivación? Y la de Nicolás, creo que está por acá más arriba, que era si se podía hacer alguna derivación sin la vía biliar dilatada. Yo creo que el tema de la colangioresonancia es el problema de la disposición. Cuando uno tiene la colangioresonancia se da cuenta de que no se toca ninguna vía biliar hasta que no se tenga una colangioresonancia, porque eso es un excelente mapeo para el endoscopista, es un excelente mapeo para el cirujano. Entonces, si uno tiene la disponibilidad, tiene el acceso rápido, pues ese es el problema que tenemos acá en Popayán, pues que ustedes saben que muchas veces uno solicita el examen y a los 10, 15 días no tiene ni el reporte, ni el examen, nada. Entonces, en ese orden de ideas, pues muchas veces uno se mete sin el estudio, pero definitivamente la colangioresonancia es un excelente mapeo, muy invasivo, le sirve mucho al endoscopista para determinar, muchas veces está el número de cálculos que tenemos que ir a acá, el endoscópico sea abierto, y pues, determina los diámetros de la vía y le permite a uno planificar bien el tipo de derivación que va a hacer. Hay una pregunta aquí no sé qué la hace, pero allá, de Lía, que dice que si cambia la indicación de derivación en pacientes cirróticos. Ese es un tema muy complejo, porque es que ya viste, Lía, lo que pasa en la cirrosis o en las atrofias de origen biliar, ¿cierto? En donde uno tiene que hacer resecciones. Hay que determinar muy bien por qué es la cirrosis del paciente, porque si el paciente tiene una cirrosis biliar secundaria, por decir así, ¿cierto? Uno tiene que hacer una terapia sobre la vía biliar de manera que sea puente, porque seguramente el paciente se le va a solucionar el problema con un trasplante. Entonces hay que establecer muy bien en qué estado de cirrosis está. Si tiene algún grado de descompensación, ascitis, varices esofágicas, focos de hepatocarcinoma, encefalopatía, que nos orienta a nosotros a determinar que el paciente más bien se va a beneficiar de un trasplante, ¿cierto?, que de una reconstrucción o derivación de la vía biliar. Ahora, si el paciente no tiene ningún problema en la síntesis y no tiene ningún signo de descompensación cirrótica, pues de pronto al paciente se le puede hacer una terapia puente sobre la vía biliar, de manera que prolongue más el tiempo del trasplante y no lo sometamos de una forma tan temprana a la inmunosupresión, a la morbimortalidad del trasplante y a los riesgos pues de todo este procedimiento. Listo. Aquí hay otra pregunta de Alcibiades. Si siempre se debe dejar un DREN después de una derivación, me gustaría de pronto que la doctora Liliana nos ayudara con esta pregunta. Pues para agregar, creo que si no fueron todos los estudios que yo leí, todos dejaban DREN, pero pues me gustaría que la profe respondiera a la pregunta. Sí, realmente pues nosotros y la escuela, digamos, donde tuvimos más experiencia, que es pues en Valle de Lili, siempre se deja por la idea de que siempre hay un porcentaje importante que puede hacer una pequeña filtración en la anastomosis. Entonces esto nos permite pues orientar la fístula que se pueda, o al hacer una fístula, para que el paciente no vaya a hacer un biliperitoneo que requiera una intervención. La mayoría de los pacientes que hacen algún grado de fuga biliar se puede manejar solo con el DREM. Con el paso de los días esa producción va a ir disminuyendo. En algunos casos hay que hacer pues un tratamiento combinado con ocreotide, por ejemplo, y la nutrición, pero sí, lo recomendado es dejar siempre el DREM, es en ese sentido, de que si hay una filtración, poder orientar esa fístula. Listo, profe, muchas gracias. No sé, de pronto, Giovanni, si nos iba a contar cómo va el estudio, me parece muy interesante, sobre todo pues para esta parte de coledocolitiasis. Hola a todos, buenas tardes. Sí, pues hasta ahorita
nosotros inicialmente planteamos un trabajo que se iba a hacer desde el 2012 como hasta el 2018 para abordar pues bastantes pacientes. Sin embargo, había mucha dificultad con respecto a la recolección de los datos porque no estaba la historia clínica electrónica. Entonces, finalmente tomamos los datos del 2015 al 2018 del Hospital San José y de la Clínica La Estancia. Hasta ahorita llevamos como el 80% de las historias porque en la clínica hay un poco de problema a la hora de que nos permitan acceder a las historias, pero hasta ahora llevamos entonces 42 pacientes, la mediana de la edad ha sido de 56 años. Las principales causas que se han visto han sido, como bien lo dijiste en tu exposición, por obstrucción litiásica. Ahorita pues lo que alcancé a sacar están como en un 48%, lesiones de vía biliar están en un 27.3%. De estas lesiones, casi todas están clasificadas como entre Strasberg 1 y 2. El tiempo quirúrgico, bueno, la técnica que se ha utilizado ha sido la hepático yeyuno con reconstrucción en Y en aproximadamente el 60% de los pacientes y la coledocoduodeno más o menos como en el 30%. Con respecto al tiempo, antes estaba un poco como más prolongada la cirugía, pero hay tiempos que van desde los 50 hasta los 328 minutos con una media en los 140. Los métodos diagnósticos que más se utilizaron fueron el CEPRE en un 54%, la tomografía un 36% y la colangio un 9%. Entonces, de esto, pues, y de todo lo que dijiste en la charla, sí me pareció muy importante, y como dijo el profe Vallejo y la doctora Liliana, que conozcamos como la casuística de nuestros pacientes, porque eso de todas maneras nos va a permitir como saber abordarlos de una mejor manera, me parece en esto. Y algo importante que se hacía, que estoy pues pendiente de poder completar todos los datos, era que en algunas de las últimas cirugías se estaba haciendo como un fast track en la cirugía en el posoperatorio, con respecto a la parte de los drenes y la dieta para ver cómo le había ido a esos pacientes. Creo que eso es todo, Ana María, el aporte que les podía como dar a tu charla. Gracias. Ah, listo. Gracias. Yo quería hacerle una pregunta al profe Díaz y al doctor Romo. Pues cuando estuve leyendo todo esto, lo que dice el profe Romo pues es muy cierto. Definitivamente pues coledocolitiasis múltiple como tal aislada, pues la mayoría no usan este criterio para llevar al paciente a derivación. Muchos de los estudios donde leí sobre coledocolitiasis recurrente, los pacientes incluso tenían hasta 5 CEPERS o más. Pero sí hablan mucho de que había, digamos, una importante diferencia entre los pacientes que eran manejados con esfinterotomía versus, de hecho hay un estudio sobre eso, versus dilatación con balón, que decían que los que eran manejados con esfinterotomía, el reflujo duodenobiliar aumentaba y los pacientes pues tenían, por eso así, más infección y más riesgo de formación de cálculos. No sé, el profe Díaz de pronto al respecto de esto si tiene algún aporte que me pareció interesante desde el punto de vista que si el paciente ya lleva el segundo CEPER, no hacerle esfinterotomía, sino de pronto hacerle dilatación con balón. Y yo leí el artículo, ¿no? Y eso yo creo que está resuelto, ¿no? El advenimiento y la dilatación endoscópica de la papila para extraer los cálculos, sí, tuvo sus inconvenientes, pero ahora es ampliamente aceptado. Y se acepta que en pacientes que tienen problemas que pudieran ir a sangrar o pacientes muy delicados, pudiera simplemente hacérsele la dilatación con balón, pero con un balón hasta 10 milímetros, ¿sí? Pero lo preferido es hacer una pequeña esfinterotomía seguida de una dilatación con el balón. Eso puede ir hasta 15, hasta 20 milímetros. Imagínate, eso es bastante lo que se consigue y por eso es que se pueden extraer muchos cálculos. Eso es una de las cosas muy buenas que se pueden utilizar. Entonces, yo creo que eso le responde, ¿sí? Porque a veces la dilatación con balón, cuando no se hacía esfinterotomía pequeña previa, había más complicaciones, creo, sobre todo con lo relacionado a la pancreatitis. No sé si el doctor Romo, el doctor Celis tienen algo más que aportar ahí.
No, completamente de acuerdo con lo que acaba de comentar el doctor Díaz. Esa siempre fue una preocupación desde los inicios del CEPRE. Se hablaba de que se violentaba una zona del esfínter biliar y que eso permitía pues el ingreso de bacterias y condicionaba las colangitis. Hablaban más sobre las colangitis ascendentes. No se pudo demostrar por mucho tiempo, pero lo que dice el doctor Díaz es muy cierto. O sea, ya se ha visto que el porcentaje de coledocolitiasis es mayor cuando hay una esfinterotomía grande, cuando hay biliperitoneo es porque, digo, perdón, un neumobilia es porque hay una esfinterotomía grande o se ha hecho una esfinteroplastia quirúrgica y esos pacientes tienen más riesgo de hacer coledocolitiasis recidivante. Entonces, lo que sí se recomienda es que en pacientes que ya no son muchos, pues los pacientes que entran a un CEPRE con sospecha de coledocolitiasis, generalmente pacientes con pancreatitis y que uno encuentra una vía biliar fina, entonces no vale la pena hacerle esfinterotomía, perdón. Y en el caso de que uno no pueda meter un canastillo, un balón para hacerle una limpieza, para estar tranquilo, pues en que no haya nada, ningún microcálculo en la vía biliar, uno hace lo que dice el doctor Díaz, una esfinterotomía muy pequeñita, seguida de una dilatación somera del complejo esfinteriano para hacer la exploración y ese paciente pues obviamente no se ve violentada su complejo esfinteriano y por lo tanto no va a tener estas complicaciones. Básicamente es eso. Gracias, doctor Romo. Yo creo que para concluir yo quisiera hacer tres preguntas. ¿Sí? Eh, la primera, la que empecé, ¿no? O sea, yo veo que aquí en el síndrome de Mirici casi no se hace lo que dice la literatura en nuestro hospital, aquí, para decirlo así. O sea, la mayoría de los cirujanos hacen una exploración de vía biliar, sacan el cálculo. ¿Sí? Está escrito en la literatura que después en el Mirici sobre tipo 4 y 5, el paciente, además debe llevar una derivación biliodigestiva. ¿Sí? Y lo otro también que lo leí en unos artículos que me mandó Ana María y que lo revisé, decía que cuando se hace hepatectomía, ¿sí? Izquierda o algo, ellos se apoyan de la colecoscopia y no una colecoscopia pues formal con el colecoscopio, no con el endoscopio, un endoscopio pediátrico que, que es, o sea, da una imagen hasta mucho mejor que la misma colecoscopia, sino que como son ya coléucos dilatados permiten ese acceso. ¿Sí? Esa es una pregunta. Y la tercera es, aprovechando también al doctor Juan Pablo López, y todas estas derivaciones y todas estas las hepatectomías, ¿sí? En centros, ¿sí? Se pueden hacer por vía laparoscópica, sobre todo las coleuconostomías, las hepatoyeyunostomías, incluso las hepatectomías. Pero esos dos procedimientos, los más clásicos, ¿sí? Se pueden hacer perfectamente por vía laparoscópica. Entonces yo quisiera oír los comentarios al respecto. Yo quisiera responder, profe, la 1 y la 2. La 1 es el síndrome Mirici, profe. Tal vez el que tiene más dudas en cuanto al manejo es el 3, el tipo 3, que es el que le permite a uno jugar con la opción de hacer una colecoplastia con la misma pared de la vesícula, ¿cierto? Sacando el cálculo, ¿ya? O hacer una derivación. Pero el 4 y el 5 definitivamente hay que cortar la vía biliar por encima del cístico, retirar el gran cálculo, pues, o sea, corregir la fístula, resecar la fístula por DRC y hacer siempre una derivación. Esos son casos que son clásicos y yo creo que pues muy bien establecidos. Lo que pasa es que muchas veces nosotros, me parece que sobredimensionamos los miricis. Le ponemos síndrome Mirici 4 y se le hizo una colistectomía ligadura del cístico. Eso no es un síndrome Mirici o 4. Eso es un 2, un 1, pues eso. Entonces, o un cístico dilatado. Con un cálculo, pues ahí sobre el, generando presión, pues tratando de hacer tránsito. Pero el verdadero Mirici 4 y 5, ese es un Mirici que realmente no hay otra forma sino reconstruir la vía biliar, porque es que uno no se queda, incluso se queda sin paredes para tratar de hacer una coledocoplastia. El 3 sí permite hacer una coledocoplastia en algunos casos. Con respecto a, recuérdame, profe, la segunda pregunta.
Recuérdeme. El apoyo endoscópico durante Bueno, una vea, hepatectomía. sí, lo que pasa es que el coleocoscopio tampoco que esté tan universalizado, o sea, eso es una super herramienta en cualquier derivación, en cualquier exploración, porque es que eso le permite a uno establecer muy bien qué queda distal, sobre todo. Qué queda proximal a veces se limita, pues porque él tampoco es que entre a los segmentarios, él puede entrar hacia el 2, el 3, pero ya pues meterse al caudado y todo eso no es tan fácil. Entonces, establecer una litiasis intrahepática que exista o no, pues es difícil. Pero lo importante de esa pregunta es que cuando hace uno una resección, una hepatectomía, una segmentectomía, pues lo ideal es tratar de garantizar que el otro lado quede limpio, ¿ya? Y ahí tiene validez el coleocoscopio. Sin embargo, la resonancia también tiene muy buena validez. Entonces, por eso todos los pacientes tienen que entrar muy bien mapeados. Ojalá tuviera uno la coleocoscopia, porque es una herramienta intraoperatoria muy importante. Nosotros tenemos un caso con el doctor Romo, que incluso lo operamos en conjunto con él y con la doctora Liliana Caicedo en la clínica La Estancia, de una paciente con una litiasis intrahepática del segmento 2 y 3. Y la paciente hacía colangitis a repetición. Colangitis por encima de la bifurcación de los hepáticos, porque abajo prácticamente no tenía nada. Ya estaba colistectomizada. La llevamos a una exploración laparoscópica y se hizo lo que usted está diciendo. Con el endoscopio pediátrico, si no estoy mal, abrimos el colédoco y el doctor Romo entró, ¿cierto?, por el puerto epigástrico y hizo el lavado, le sacamos cálculos, lo derivamos y la paciente va muy bien. Yo la he visto unas 3 veces, ya lleva por ahí año operada y va súper bien. Seguramente va a requerir nuevamente algún tipo de exploración y lo más probable es que ahí sí haya que pensar en derivar a esa paciente y dejarle pues con el mismo esquema de derivación que se le hizo a la paciente del caso clínico. Muchas gracias. Doctor López, para no, Profe, el doctor no lo López veo yo allá. creo que ya no está. No lo Él estuvo, pero creo que con ya él. se fue, profe. Sí, he tenido Doctor Díaz. de todas formas, sí, señor. Sí, definitivamente como la parte percutánea, igualmente creo que la parte mínimamente invasiva, pues en la parte de la vía biliar no tiene absolutamente que dar las indicaciones muy claras. Pero para los 12 hepatobiliares, yo me llevo la idea que definitivamente las derivaciones hacia la parte con acceso endoscópico, definitivamente lo que yo puedo deducir es que van a ser ambulatorias, tienen eso puede ser repetitivos a necesidad, tiene yo creo que una calidad de vida del paciente diferente, es poco mórbida y pues tiene una visión directa de la anastomosis. Yo vi ahí un artículo que presentó Ana María donde había un seguimiento, pero no a más de 3 años, que me llamó la atención sobre el cierre de esas derivaciones a la parte digestiva, Ana María. No sé, pues porque definitivamente cuando uno sigue estos pacientes, la parte endoscópica es muy importante cuando uno ha tenido un antecedente quirúrgico, ¿no? Yo ejercí la cirugía pediátrica y tuve pues que hacer algunos tipos de derivaciones en atresias y siempre las hice con duodeno y los pacientes todavía tienen un acceso muy fácil a la vía biliar, pero no sé exactamente, Ana María, si tú Profe, ¿me repite qué estudio? Un estudio donde tú presentaste las estenosis que se presentan de la parte, cuando se hace la derivación, a la parte, se deja un acceso endoscópico. Ok, pero esas eran las estenosis de los accesos endoscópicos. Sí, correcto. Pues habían varias aquí, había una que era transgástrica o la yeyunoduodenal, no sé cuál. Era más en la gástrica que en la duodenal, me dio la impresión cuando vi el artículo. Este es el transgástrico que fue a 23 meses, y este es otro transgástrico que fue, acá los siguieron a 51 meses de promedio. 3 presentaron estenosis, uno se estenosó a los 41 meses, otro a los 63 y otro a los 81. Ya. Muy bien. Sí, eso me quedó a mí, no sé si
estos pacientes, pues los ensayos clínicos que tú mostraste son con estas derivaciones. No, profe, con el único ensayo clínico controlado de estos accesos endoscópicos es el que mostré que está en proceso. Por eso, Todavía no es este. técnicas. Ajá. Aquí lo que va a comparar son pacientes de hepatoyeyuno con acceso gástrico versus hepatoyeyuno con acceso subcutáneo, es decir, el ASA-I subcutánea, o los que no les hacen acceso subcutáneo. Son estos tres grupos, pero el artículo todavía no ha salido, profe, está en proceso. Y no tiene ningún corte todavía. No, yo lo busqué porque la verdad me interesó, pero no sale nada, no sé si de pronto ahorita, yo no sé, por la pandemia, qué será, no sé, porque dice ahí que supuestamente terminaban el 30 del 2019, pero pues por más de que busqué no encontré. Pues sí, porque es que la cepato, lo que decía Guillermo, no es despreciable a veces las estenosis, pueden desde un 10% hasta un 50%, que era como el dato que yo tenía en la cabeza, no son despreciables, ¿no? Tener esas asas de Chen, ya lo ha dicho el doctor Celis, no es fácil hacer ese tipo de situaciones, se le convierte a uno casi en otra cirugía más grande que la primera. Y la felicito a Ana María y a y al doctor Díaz y a los gastos invitados, al doctor Romo y al doctor Celis, por sus aportes tan importantes a la reunión. Gracias. Muchísimas gracias. Creo que sí, más doctor Herrera, para completar un poquito esa interrogante, así como el cirujano evoluciona su cirugía, en estos casos que se hace la derivación ya sea a estómago o duodeno, en estas derivaciones bilioenterales, se recomienda también hacer una evolución de la fístula al estómago o al duodeno. Mediante revisiones endoscópicas, se dice que durante el primer año hay que hacerle por lo menos 3 revisiones, precisamente para eso, para ver que no haya estenosis. Y si uno encuentra que se está cerrando el orificio, entonces hay que hacer dilatación con balón preventivamente. Es frecuente, definitivamente estos procedimientos, las derivaciones al estómago del duodeno no llevan mucho tiempo, son relativamente nuevos, por eso no tenemos todavía estadísticas, casuísticas las grandes, pero sí se ha visto que hay estenosis. En el caso que trabajamos con el doctor Vallejo en la clínica La Estancia, una paciente que tenía una litiasis intrahepática, le hizo la derivación al duodeno y como a los 6 meses se presentó nuevamente con colangitis y cuando yo fui a entrar ya se había cerrado. Tenía 1 milímetro del orificio de la anastomosis de la yeyuno duodeno. Entonces tocó hacer una dilatación por ahí, pudimos lograr entrar. No fue fácil, pero se pudo. Pero entonces lo que se recomienda, como le digo, es hacer evolución de esas fístulas. Si van bien, no hay ningún problema, pero hasta el año por lo menos hay que hacer un seguimiento para prevenir esas estenosis y dilatarlas si en el caso de que estén presentando obstrucción o una estenosis parcial. Pues. Esa era la respuesta que bueno, no pude como hacer la pregunta, pero esa sí me parecía la respuesta. Gracias, doctor Romo. Bueno, muchas gracias a todos los participantes por sus aportes. Ana María, de nuevo, muy buena presentación. Muchas gracias. Y si no hay algún otro aporte, alguna otra, damos por terminada la reunión. Muchísimas gracias a todos. Ok, muchas gracias. Chao.